Bueno, listo. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera conferencia web del curso de desposte de cortes de canales del ganado bovino. Esta semana tenemos un tema bien interesante, pues es un tema ya muy inherente al curso, que es el manejo directo de la carne y el desposte de la misma. El orden del día pues es muy sencillo, la apertura, vamos a hablar un poquito de la transferencia, el material técnico que tenemos para esta semana y vamos a dejar una parte final para preguntas. En ese sentido, aquí está. Pues vamos a entrar en materia sin más preámbulos. A ver, dentro de el tema que estamos tratando en este curso de desposte, la calidad de la carne, pues es en últimas el resultado final de todo el esfuerzo que implica el beneficio de la carne bovina. En ese sentido, entonces, vamos a hablar de la calidad de la carne, pero aquí hay un tema que debemos tratar ahora, que es topografía. Topografía, pues es la ciencia, es una ciencia de la ciencia física, pero aquí dentro de la anatomía también pues hablamos la descripción de accidentes topográficos y vamos a hablar de anatómicamente cómo está distribuido el animal. ¿Esto con el qué fin? Con el fin de pues hablar de los cortes básicos de la canal. Y esta semana vamos a tratar parte delantera y dentro de la presentación traigo unos pequeños cortes también de la canal trasera. En ese sentido, pues entonces entendemos que los factores que afectan la calidad de la carne, que son inherentes a las condiciones pues ya organolépticas o propias de la misma, está primero la raza. Sabemos de que no es lo mismo un pedazo o un corte de carne de una raza europea tipo Angus o la Wagyu a un tipo de corte de las razas cebuinas. Eso es incidencial en ello y pues sabemos que esa misma genética pues es la que genera esa distribución grasa, que es la que en algunos cortes pues le da el sabor específico. Otra condición también pues es la alimentación. Es clave las condiciones de alimentación en el ganado, porque esto también va a determinar también la condición propia de sabor. Y a esto me refiero porque algunos países estacionales, entre ellos y uno de los más marcados de estos son la Unión Americana, ellos alimentan sus ganados con granos, porque pues ellos también tienen un tiempo de invierno, que el invierno de ellos pues es con frío, con hielo, con nieve, y les toca confinar a sus animales. Aparte de eso, la suplementación de ellos es continua y lo hacen con granos. Esa condición de alimentación pues hace primero que todo, pues tiene unas condiciones nutricionales propias, pero también tiene incidencia directa sobre la carne, en contraposición a nuestra ganadería colombiana, que es una ganadería 100% a pasto, que es una ganadería que está todo el año en el potrero, y que tiene condiciones también propias de sabor a la hora de identificar la calidad de la carne. Pues obviamente la carne que está criada a pasto tiene unas condiciones propias y óptimas de sabor que no la tienen los animales criados con concentrado o con granos. Otro factor también incidencial es la edad. Los animales mucho más jóvenes en beneficio pues van a dar mejor calidad de carne en cuanto a la terneza, una carne más blandita, una carne de mejor presentación y que en últimas pues también tiene unas condiciones propias a la hora de consumir. El sexo es igual también, y esto inciden también las hormonas, sobre todo en los machos. Los animales que son beneficiados con testículos tienen la particularidad de que pues la carne tiene un poquito más de dureza,
por la testosterona que tiene testículos. Por eso que se recomienda que el animal de beneficio macho pues sea castrado. Esa tiene una incidencia también completa. Igual, la carne de las hembras es mucho más, digamos, lo que blandita en referencia y a comparación de la de los machos anabolizados o de los machos con testículo, perdón. Y otro aspecto también es la zona anatómica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la función que tiene el músculo, eh, pues también es la condición propia de lo que tiene. Los músculos grandes los encontramos en el cuarto posterior, en el miembro anterior, y eso pues obviamente tienen condiciones propias que no son las mismas que tendría, por ejemplo, la carne de la jiba o la carne del pecho o la carne del cuello o la carne de la de que encontramos en, en la cara del animal, por ejemplo, los maceteros, los cachetes, no son los mismos cortes que encontraríamos en los cortes que anteriormente les digo. Entonces, estos factores incidenciales que tienen directamente condición sobre las características organolépticas de la carne, pues son la raza, la alimentación, la edad, el sexo y la zona anatómica. Ahora, encontramos también la composición química de la carne. La composición química de la carne, como lo dice el material, son fibras de actina y de miosina entrelazadas que permiten pues, la construcción del músculo. Pero, ojo, estamos hablando de un animal que inicialmente está vivo y esa composición química se puede ver afectada por condiciones de estrés. eh, Esta condición de estrés pues tiene efectos de alguna manera eh, sobre la calidad, puede incidenciar. También algunos componentes químicos que son normales en la producción de la carne, como pues el ácido láctico, eh, que es el proceso natural de la maduración de la carne, los componentes bioquímicos, que hace también referencia a, por ejemplo, cuando hay fuertes descargas de adrenalina, tiene también incidencia, si tenemos unos animales que están supremamente alterados a la hora del beneficio, pues las calidades del componente bioquímico va a tener alteración directa sobre la carne, que no va a ser muy bueno. Y otro también incidencial es la calidad microbiológica, pues entendiendo que Ujú. la capacidad microbiológica tiene repercusiones directas sobre la salud del consumidor. Un factor también determinante y que en Colombia tiene un aspecto clave es el análisis de los puntos de control, sobre todo de salas de venta o puntos de sacrificio, las plantas de beneficio donde trabajamos la carne. Estos puntos de control, pues es donde analizamos los peligros de los puntos críticos que pueden afectar la calidad de la carne y por tanto puede afectar la salud del consumidor final. Si bien aquí no los enuncia, creo que los tratamos la semana pasada, que son contaminaciones químicas, contaminaciones biológicas, que tienen directamente pues incidencia sobre sobre la calidad del producto y en últimas va a repercutir en la salud de quien consume. Ahora, también es importante y es un parámetro que a Colombia lo tiene como calidad exportadora, es que estos análisis de puntos de control deben ser determinantes, sobre todo en el aspecto de residualidad. No es conveniente que nuestros animales lleguen a la hora de beneficio con residuos eh, de medicamentos, residuos hormonales. Si bien es una práctica que ha dejado de ser tan eh, en las ganaderías, digámoslo, tan cosmopolita que todo el mundo le aplicaba la boldenona, todavía se hace. Y esos residuos hormonales pues tienen incidencia directa sobre el consumidor. Y es algo que en el mundo ya no se está usando. Nosotros aquí en Colombia pues todavía nos falta recorrer ese camino de conciencia de nuestros productores, de no usar estas hormonas, pues entendiendo la lesión que puede causar en, en el ser humano quien lo consume.
Bueno, otro aspecto también que es clave y ya es que, como les decía, la osteología y el estudio de los huesos, pues es sencillamente que trata del tipo de esqueleto, es decir, en qué parte anatómica nos vamos a ubicar, donde encontramos pues el esqueleto axial que hace parte de la cabeza, el tórax, la médula, el esqueleto apendicular, que pues es la parte de la cintura para abajo, el esqueleto esplácnico, pues considerado como, no como un esqueleto, sino como el habitáculo donde encontramos todas las vísceras blancas, las vísceras blandas, vísceras rojas, eh, que hacen parte pues del animal, y a la hora de nosotros hacer el cuarteo, pues necesariamente debemos identificar estos accidentes anatómicos para no tener de alguna manera pierdes y poder aprovechar de mejor manera el canal. Ahora, esa clasificación de huesos, pues los huesos la podemos definir en dos maneras, pues la osteología como el estudio de la ciencia y la conformación de los huesos, así como la funcionalidad de cada uno de ellos, y la anatomía topográfica, que pues es la que me dice en cada hueso, en cada pieza ósea, cómo se acomodan anatómicamente las partes de fibra, o sea, las grandes masas de tejido muscular, que en última son las que yo voy a beneficiar. Teniendo en cuenta eso, pues aquí nosotros en Colombia, porque cada país tiene algunos cortes especiales, hablamos de los cortes del canal, pues que son cortes posteriores. Del corte posterior encontramos el corte de pistola y el corte anterior, que aquí vamos a tratar un poquito de eso. Y en referencia, pues al cuarto delantero, encontramos ya a la hora de aprovechar cada una de las partes del canal, pues encontramos los cortes específicos del cuarto delantero, que está la sobrebarriga, el pecho, la falda, la corbata, los lomos, el cogote, el morillo, la costilla o la negra y el falso muchacho. Estos cortes, pues puntualmente hay una, una literatura y hay unas páginas de internet que yo creo que se les voy a compartir en esta presentación, sino en la otra, donde puntualmente se definen los cortes y en el mundo cómo se le ponen. Por ejemplo, nosotros aquí a la punta de anca, pues le llamamos punta de anca, pero pues por ejemplo en Brasil le llaman picaña. Bueno, sí, ese es el único que se me acuerda en este momento que pues tiene otro nombre, pero es la misma. Y entonces, pues a la hora de nosotros destazar el animal y empezar a hacer el beneficio de los cortes, pues es importante saber de qué parte anatómica le estamos tomando. Eh, ya hablando un poquito más, tenemos que entender que hay factores que afectan la calidad de la carne y es lo que les venía hablando hace rato, lo que les dije, lo que dije, perdón, ahorita cuando iniciamos. La especie y la raza tiene incidencia, la alimentación, obviamente. Estos factores de especie, de raza y alimentación, pues son inherentes al productor y también depende de la conciencia del productor entender que lo que está ofreciendo es una calidad de producto. Y nosotros, pues yo tengo la particularidad de ser productor, pero también soy muy buen consumidor de carne, es es la calidad que debemos empezar a exigir. No solamente al carnicero de barrio que compra pues cualquier tipo de canal, sino que pues también nosotros empezamos a ser un poquito exigentes en nuestra mesa, nos implica y esa fuerza de exigir calidad de la carne en nuestra mesa y ojalá que hagamos esto en nuestra familia, pues va a implicar también que el señor del barrio, el carnicero, pues empiece a exigirle al productor también la calidad a la hora de comprar el animal. Si bien, como les decía, esto es un camino que tenemos que recorrer, porque pues hay condiciones de negocio que están ahí, que pues obviamente hay que comprar el animal a mejor precio para poder beneficiarnos mejor. La calidad también es un factor incidencial. Que si bien no es como muy distribuido, carne es carne, le dicen a uno, eh, nosotros sabemos que por estas condiciones de especie, raza, alimentación,
la edad y el sexo, pues no son las mismas. Y finalmente la zona anatómica, pues que es la que vamos a empezar a tratar. Antes de eso, pues es importante empezar a hablar de los aspectos inherentes de la carne como tal, que son las que, si bien en manera global, me van a dar la calidad propia. Entonces, la conversión del músculo en carne, pues es un proceso bioquímico agroindustrial que debemos entenderlo y debemos comprenderlo, que no es bueno la famosa carne fresca que le vendían a uno, o que cuando uno va para la finca, que siempre lleva la carne ahí eh, de 4 o 5 horas. En ese sentido, pues nosotros no estamos consumiendo carne, sino estamos consumiendo el cadáver. Y ese proceso de transformación, de que la carne se convierta, el músculo, perdón, se convierta en carne, es lo que nos podemos obtener también un producto muy bueno. Eh, como dice la diapositiva, pues hay productos o la carne sufre unos cambios bioquímicos, y esos cambios bioquímicos pues son incidenciales porque pues van a influir directamente en el color, en la terneza, si es blandita o no, en el sabor, algo muy importante, el aroma, y a la hora de comerla pues la jugosidad. Estos cambios pues nosotros tenemos que entenderla, que son la maduración de la carne. Y arrancamos con esta, el pH de la carne. Cuando la carne, después de que el animal se sacrifica, entra en un proceso pues que es natural de descomposición, que pues nosotros debemos sobreponernos a ese proceso de descomposición, y que ese cadáver se convierta en carne, pues es un proceso de maduración, pero inicialmente radica con el pH. El pH, debemos entender pues que esos cambios metabólicos en el músculo, se produce el ácido láctico, que empieza a consumir las reservas de glucógeno. Ojo, cuando ese proceso ocurre, pues es el proceso que de alguna manera se llama rigor mortis. Transcurrida 24 horas, ojo, después del sacrificio, el pH empieza a bajar a 5.5, y es en el momento ideal en el que nosotros empezamos a madurar la carne. Entonces aquí el primer parámetro, la carne recién sacrificada, pues no es la propia, porque todavía no ha cumplido el proceso de inicio de la maduración. ¿Por qué? Porque necesitamos que el pH baje y empezar ya el proceso de refrigeración. Otra característica propia de la carne es carnes DFD, que tiene influencia directa, ¿cierto?, a una palabra que es oscura, firme y seca. La calidad ideal debe ser así. La carne debe tener esas condiciones. Hay algo interesante que nosotros vemos, que la carne, y aquí hay perdón, ¿cómo se dice? Una lámina en la que nos muestra las condiciones de la carne normal. ¿Y esto a qué tiene que ver? En las carnicerías, normalmente, y bueno, en esta parte del país donde yo estoy, aquí en el sur del departamento del Cesar, uno cuando va a buscar la carne, siempre tratan de decirle que la carne no esté seca, y es una característica que debe ser propia de ella, que dicen que la carne no esté dormida, y esa característica de carne dormida es la que permite que ya la carne empiece en proceso de maduración, y pues obviamente debe tener las condiciones propias de refrigeración, que es la que permite que no tenga ese aspecto baboso que es la carne cuando uno la va a comprar, que encuentra una carne que es extremadamente roja, marcada, y uno al tacto se siente como baboso. Esa es la condición de carnes de DFD, que no son interesantes. Ahora, otro aspecto también importante, y esto voy a tocar un tema que muy poco se trata dentro de la industria cárnica. De hecho, el día de ayer tuve una conversación con alguien sobre esto, que es la incidencia del transporte de la finca a la planta de beneficio. ¿Por qué? Porque en ese proceso de transporte de beneficio de la finca a la planta de beneficio, ocurren una serie de cambios que pueden ser negativos sobre la calidad de la carne. Y uno de ellos es cuando se presentan petequias.
Petequias son pequeñas hemorragias puntiformes de color oscuro y de forma redondeada, porque ya si son más grandes ya no se convierten en petequias, ya son hematomas. Estas petequias se producen por golpes, por traumatismos, cuando el transporte no es el adecuado. El transporte debe tener unas condiciones tan determinantes iguales que a las o más que las de producción. Es por eso que quienes transportan ganado para beneficio es una tarea, y es la charla que tenía yo ayer con alguien de esto. Quienes transportan también deben pasar por un proceso de entrenamiento, porque ese proceso de transporte incide directamente en la calidad de la carne. Uno no quisiera comprar una pieza de carne y encontrarse con un montón de punticos de sangre, porque pues uno sabe que lo que ahí ocurrió fue que el animal lo golpearon, le dieron duro, se golpeó con otros y hubo un mal transporte. Eso también es clave y es determinante dentro del beneficio de la carne. Otra condición también es el bordeamiento. Es cuando ocurre un oscurimiento progresivo de la periferia de la carne. Esto lo vemos nosotros, eso es muy común aquí en nuestras regiones, cuando la carne la cuelgan, la sacan de la nevera y la cuelgan para que la gente la vea, y vuelven y la meten a la nevera y empieza a producirse esto que nosotros vemos acá, que es el bordeamiento. Eso no es conveniente porque genera un aspecto bastante desagradable. Ahora, hay algo también que se ve, que es la carne pálida. La carne pálida o carne blanca o carne de pechuga le llaman aquí también. Es cuando la carne tiene poca retención de agua. Y esto, ojo, esta carne pálida, suave y exudante es el resultado también normalmente de carnes anabolizadas. Quiere decir de que todavía esta carne está bajo el efecto de un anabólico hormonal, sobre todo la boldenona, que es lo que hace retención de agua, permite que la célula se hinche de agua, y a la hora del beneficio, pues la célula pierde esta capacidad de retener agua y empieza a sudar. Importante, ojo, tener en cuenta que estas carnes pues no son tan positivas porque pues todavía tienen efecto de anabólicos hormonales ahí disponibles. Pues hay que entender esto, pues también a la hora de comprar la carne, cuando uno encuentra una carne así, es mejor no comprarla porque pues sabemos por el efecto que están pasando en ese momento. Bueno, entendiendo entonces, y lo que hablamos la semana pasada también referente a las calidades de carne, la grasa teniendo un factor importante dentro del sabor de la grasa, y hablando del canal, pues es importante saber eh, en qué condiciones nosotros podemos conseguir canales con la cantidad de grasa ideal. Ojo, entendiendo también que cuando hay engrasamiento excesivo, ¿qué es esto? A la hora del beneficio, pues esto que de alguna manera uno lo llama cebo, pues no es tan conveniente comercialmente, porque pues la gente no se va a llevar un kilo de cebo. Al contrario, buscan es que esa grasa pues no esté también tan recubierta, pero en contraposición, tampoco es conveniente tener este tipo de, de engrasamiento, porque pues la carne no va a tener el mismo sabor y son carnes que no tienen, que son insípidas. Desde un punto de vista comercial, lo ideal en condiciones de sabor y equilibrio financiero, pues hay que tener canales entre cubiertos y grasos. Un espacio intermedio entre 3 y 4 es el que permite que las condiciones de sabor pues sean las ideales a la hora de hacer el despiece y entender cómo es que y comercializar un producto pues de muy buena calidad. Ahora,
Entendiendo que ya las condiciones vimos, cómo son las carnes, cómo deben ser las condiciones propias de cada una de ellas, el pH, importante también entender que pues esas canales hay que cortarlas. Y vamos a tocar unos temas, de acuerdo aquí en Colombia, esto lo hizo Fedegan y les voy a compartir, si no aquí la próxima semana, las páginas donde nosotros podemos destazar el animal virtualmente y entender cómo son los cortes. Entonces, vamos a hablar, pues de alguna manera voy a tocar tanto el corte posterior y el corte anterior. Si bien creo que la semana entrante también vamos a tocar un poquito del corte anterior, como el tema es tan amplio, decidí tocar partes aquí. Entonces, importante, el corte posterior con 7 costillas es el que se hace entre la séptima, sexta y séptima costilla, entendiendo que como pues es importante hablar de accidentes anatómicos, uno de los huesos, la famosa paleta, es la escápula. Vamos a estar haciendo un corte por detrás de la escápula, un corte recto que se hace con sierra y es el que permite el corte posterior con 7 costillas anterior. Y nos queda el corte posterior. Existe el otro corte que es el corte con 7 costillas, el corte de pistola. Este corte pues es un corte en el cual nos quedamos solamente con el cuarto anterior y extraemos los grandes masas musculares pues para beneficio. Aquí lo que sacamos es, lo que se hace es un corte sin falda, cortamos todas las costillas, nos llevamos parte de los lomos, los lomos anchos. Ojo, de aquí podemos dejar de alguna manera la médula para hacer el famoso corte del tomahawk, que es el corte con costilla. Pero ojo, debemos dejar unos arcos costales ahí también pendientes. Está el corte, ojo, nótese la diferencia. Aquí tenemos corte de pistola con 7 costillas, este corte de pistola con 7 costillas, pero le quitan esta parte del lagarto y se deja, o sea, se deja la tibia solamente. Existe el otro corte que es solamente el cuarto anterior, ese cuarto anterior en la que solamente queda la gran masa muscular, queda el cuarto anterior y se hace a raíz de la tuberosidad coxal, es donde se deja la inserción, donde terminan las vértebras lumbares y se dejan las vértebras sacras y las lumbares y se deja toda la masa muscular del cuarto trasero. Ahora, el cuarto anterior, de los que venimos usando, uno de los más usados, es el cuarto anterior pistola o con falda. Y este cuarto pues nos deja el beneficio de retirar de una media canal el corte de pistola, ¿cierto? El que hablamos. Y nos queda este corte en el cual pues podemos aprovechar las costillas, podemos aprovechar la sobrebarriga y tenemos todas las grandes masas musculares delanteras. Está el cuarto anterior con 5 o 6 costillas o americano o estándar. Es pues el resultante cuando acortamos a partir de las 5, de las 6 o 7 costillas. Esta página, yo les voy a compartir esta diapositiva. No sé, Mario, si usted quiere, le puedo compartir esta presentación. Me envía un correo y se la comparto para que pues copie y pegue la información y poder profundizar más. Si bien esto es un pequeño, digamos que brochazo de todo lo que hay, porque pues en el mundo hay millones de cortes, pero nosotros aquí en Colombia, esa es la base en la cual nosotros fundamentamos toda digamos que la agroindustria del despiece de la carne bovina. Es así que de alguna manera, de aquí en adelante, pues ya podemos empezar a entender de qué parte empiezan a sacar los cortes. Entonces, sabemos de cuarto anterior o cuarto posterior y a la hora de beneficiar el canal, cómo nosotros lo podemos encontrar. Bueno, entonces vamos a dejar este espacio para preguntas, Mario. No sé si tienes preguntas, tienes comentarios. No, no, todo estaba claro. Ah, bueno, perfecto. En esta semana
ya vamos a hablar un poquito ya del curso. En esta semana, pues tenemos dos actividades para presentar. Es un diagrama de flujo y es una presentación. Sí es importante, pues, hacer toda presentar todas las evidencias necesarias, pues con el fin pues ustedes saben que el curso pues se aprueba quien presente todas las evidencias. Es importante también contestar la evaluación. Alguien por ahí me escribía en estos días que tenía una dificultad con la evaluación, creo que ya la corregí, que era pues que tenía un problema de acceso, pero yo creo que ya no hay problema con eso. Sin embargo, pues están los foros también para cualquier duda. La semana entrante, la actividad que hay es el foro de calidad cárnica. Si hay alguna persona que se ha atrasado con las actividades, no hay problema, la pueden presentar las actividades. De hecho, pueden adelantar. eh, la, la plataforma permite presentar las actividades y si están atrasados no pasa nada. No hay problema con eso, eso no va a tener incidencia en la calificación. Y pues, como yo les decía, vamos a estar abiertos hasta el último día de recepción, es el 11 de agosto. O sea, el 11 de agosto, sí, ya después del 11 de agosto, pues ya cerramos curso y ya difícilmente vamos a poder vamos a poder recibir actividades. El día 12 y el día 13, pues ya es el día de administración del curso, pues en el que yo tengo que entregar notas. Y si alguno de ustedes pues quiere saber si aprobó o no, pues en esos días, o tiene algún reclamo, decir, vea, profe, me calificó mal, o yo quiero que me cambie esto, en esos 2 días es el tiempo para hacerlo. Profesor, yo estoy buscando su teléfono, pero no lo Señor. encontré. Ah, no lo tiene. Si quiere, apúntelo. Le voy Un a... momento. Claro, Listo. porque es que Claro, ahí en información del instructor no aparece. yo no lo vi. Santo. Bueno, voy a revisar ahora. ¿Cómo el teléfono tuyo? Un Mi número es 316 momento. 316 340 340. 0758. Ok. Listo, para decir de pronto con el WhatsApp, cualquier cosa, cualquier inquietud. Sí, señor, y con todo el gusto estamos para eso. Ok, Eh, listo. ahí cualquier cosita, ese celular tiene cuenta de WhatsApp. Claro, porque hay muchas cosas que nosotros aquí que no terminamos por el tiempo, pero entonces Sí, sí, señor, sí, señor. el tiempo es muy... Sí, y sobre los cortes que íbamos a estudiar sobre barriga, o sea, no hubo tiempo. no, no, todavía no, pues la verdad es que para media hora no, pero pues si quieres me puedes escribir y Ajá, podemos hacer y podemos profundizar un poquito más en eso, ¿te parece? claro. Bueno, listo, perfecto. Entonces yo Vale. lo estoy con usted en comunicación. No, y cualquier duda que tengas también, pues ahí estamos para servirte. En el foro, ¿no? Sí, en el foro me puedes, pero igual por el celular también, cualquier duda que tengas, me puedes escribir o me puedes llamar como mejor te parezca. Bueno, listo, perfecto. Bueno, Listo. yo lo Bueno, dejo porque tengo que salir. Voy corriendo. listo, listo, sí, señor. Bueno, Vale. hasta luego. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Corriendo. Chao. Mario, haga la computadora de tu hermano. Bye.